Explicación de diagramas de flujo. Diagrama de flujo 1. Inicio. Configurar puerto D como salida. Bucle infinito. Leer el valor del ADC en el canal 2 y guardar en RAD-C. Se realiza la conversión de un rango de 0 a 255. Convertir POT a un entero y guardar en POT 1. Asignar POT 1 al puerto D y repetir el bucle infinito. Diagrama de flujo 2. Inicio. Configurar puertos LCD y UART. Configurar puerto RB0 como entrada para interrupción externa. Configurar puerto D como entrada. Inicializar variables y banderas. Luego el bucle principal. Leer el valor del ADC en el canal 0 y convertir a POT I. Si hay datos disponibles en UART, leer y convertir a POT 2. Leer bits del puerto D y calcular en POT 3. Y calcular el total como la suma de POT 1, POT 2 y POT 3. Si el LED es igual a 0, limpiar pantalla LCD. Si es la primera iteración, n igual a 1, se muestran los valores del POT 1, POT 2 y POT 3 en la LCD y cambiar n a 0. Si el LED es igual a 1, se limpia la pantalla LCD. Si es la primera iteración, n igual a 0, mostrar la suma total y los valores de POT 1, POT 2 y POT 3 en la LCD. Si el total es mayor a 150, se debe mostrar Pau Cruz en la línea 2 de la LCD. Si no, borrar la línea 2 de la LCD. Y finalmente repetir el bucle principal. Diagrama de flujo 3. Inicio. Inicializar la LCD y el UART. Configurar puertos para LCD y UART. Leer el valor del ADC en el pin RC0. Convertir el valor del ADC a texto y enviarlo por UART. Leer el dato del UART. Convertir dato del UART a texto. Leer el estado de los pines del puerto D. Calcular el valor total de POT 1, POT 2 y POT 3. Mostrar los valores de POT 1, POT 2 y POT 3 en la LCD. Si POT 1 es mayor a 200, el motor gira en sentido horario. Y si POT 1 es menor a 200, gira en sentido antihorario. Finalmente se agrega un pequeño retardo para permitir que el motor gire de manera controlada. Código PIC-A. Inicialización de los puertos. Se configura el puerto D como salida para poder visualizar el valor del potenciómetro en la LCD. B y C. El programa entra en un bucle infinito que se ejecutará continuamente. Se utiliza la función ADC-read para leer el valor del convertidor analógico a digital ADC del canal 2. Este valor se almacena en la variable RAD-C. Se realiza una conversión para ajustar el rango de los valores ADC 0 a 1023 al rango del puerto de 0 a 255 para que el valor leído del ADC pueda ser visualizado en la LCD. B y C. Código PIC-B. Configuración de puertos para la LCD y el UART. Configuración de la interrupción externa en RB0 para alternar un LED en cada interrupción. Lectura del valor del ADC en el canal 0 y de los datos del UART. Lectura de los bits del puerto D y el cálculo de la suma de los valores binarios. Se visualiza la información en la LCD. Si el número resultante sobrepasa el valor de 150, se visualizará Pau Cruz en la segunda línea de la pantalla LCD. Código PIC-C. Se inicializa la LCD y la UART para la comunicación. Se configuran los puertos necesarios para el funcionamiento de la LCD y el UART. Se lee el valor del ADC en el canal 1 y se calcula el valor de POT I, que representa la lectura del potenciómetro. Se envía el valor de POT I a través del UART. Se lee un dato del UART y lo almacena en dato. Luego lo convierte a una cadena de caracteres. Se leen los bits del puerto D y se calcula el valor de POT 3, que representa la entrada digital. Muestra los valores de POT 1, POT 2 y POT 3 en la LCD. Por último, se controla la dirección del motor paso a paso según el valor de POT I. Si POT I es mayor a 200, el motor gira en sentido horario, de lo contrario gira en sentido antihorario. Se agrega un pequeño retardo para permitir que el motor gire de manera controlada. Simulación. Se pueden visualizar los datos de las 3 conversiones realizadas de los microcontroladores A, B y C.
En el PIC B, al activar la interrupción externa RB0, se debe visualizar en la primera línea de la LCD la suma de las tres conversiones. Si el número resultante sobrepasa el valor de 150, se visualizará el nombre Pau Cruz. Si el PIC C es mayor a 200, el motor gira en sentido de las manecillas del reloj. Muchas gracias.